Bueno, querida Geuna. ¿Cómo le va tanto tiempo? Nos vemos mucho, Leuco. ¿Cómo Muy le va? bien. Sí, muy bien, muy bien. Con mucho interés por escuchar tu programa. Va a estar Diego Santilli, obviamente, palabra oficial para llenarlo de preguntas y vaciar todas las dudas que tenemos. Sí. Pero bueno, el tema de Formosa también, ¿no, Lu? Sí, tenemos la cuenta regresiva. Falta nada, Diego. Es 1 hora, lo que decías vos recién. Tenemos un montón de información sobre la vida que empieza a partir de las 12 de la noche de hoy, que es un cambio enorme. Es como una sesión de déjà vu rara, no es completa, pero ahí está. Tenemos a Natalia Niviesquiviat, de periodista invitada, viste que ahora que Maru no está. Natalia, ahí está amiga, nuestra querida periodista. Natalia Niviesquiviat, Nati? experta en política internacional y nacional. Muy bien. Puedes saludar, Nati. Está Sí, muda. Hola, hola. Histórico esto. ¿Qué haces? Hola, Nati. Te vuelvo a ver. Ahí está, Sofía Terrible nos va a ayudar con todo lo que tiene que ver con Sofía, muy economía y también de invitada acá en el piso Victoria Tolosa Paz, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo impactan los cierres en nuestra Argentina, en nuestro país. Pero más allá de esa cuenta regresiva que va a ser central en el programa de hoy, porque vamos a descontar la hora que falta hasta que empiece, lo decías vos recién, Diego, el delirio de Formosa. Paula Bernini va a venir acá y vamos a hablar de esto que empezó hace unos días y que hoy se volvió viral en un sector de los medios y en un sector de la política, esta idea de tratar de desmontar la investigación periodística de Telenoche. Nosotros lo comentábamos, Lu, por supuesto la investigación y el mérito absoluto es de Paula Bernini, de todo el equipo de Telenoche Investiga, que es un equipo que no hay que explicar, no hay que contar los pergaminos que tiene, la experiencia que tiene y el profesionalismo que aplica. Pero además, cuando uno ve quiénes se hicieron eco de la investigación, son los medios más prestigiosos de la Argentina, los medios más prestigiosos del mundo y los organismos de derechos humanos más valiosos de la región. Entonces, cuando uno ve que la justicia formoseña, que también está recontra denunciada por haber sido cooptada por Infran y por sus secuaces, cuando uno ve que la justicia, en lugar de ayudar a esas mujeres, que no son solamente esas embarazadas que mostramos, son cientos de miles de hombres, de mujeres y de niños que la pasan pésimo en Formosa, con pandemia o sin pandemia, en lugar de ayudarlos, persiguen al periodismo. Persiguen el periodismo, pero no lo, ¿sabés qué es lo loco? Lo vamos a explicar después con Paula, que va a venir de invitada más tarde a contarnos toda esta historia. Pero lo loco es que si es así como dice la Procuración de la provincia de Formosa, que Telenoche Investiga hizo un montaje, deberían hacer una denuncia penal. Bueno, no hicieron nada. Y de eso ¿No hay denuncia penal? No hay denuncia penal. No hay Pero nada, no hay ninguna denuncia. ¿Y el procurador desde qué lugar habla? Porque la provincia se denuncia a sí misma. Entonces dice, no, ustedes no hicieron nada mal. Los que hicieron mal son los que hicieron este montaje. Bueno, si un procurador, un jefe de fiscales encuentra un montaje de esta tamaña gravedad, lo primero que tiene que hacer es una denuncia penal. Bueno, no la hizo todavía y eso lo vamos a contar hoy. Y otra cosa más te voy a contar. ¿Cómo te llevas con Rusia? ¿Qué habla ahora que está la Geuna hoy en el país? Y eso ya empezamos. ¿Qué más? ¿Cómo te llevas con Rusia? Con la música rusa, con el espionaje ruso. No tengo demasiada relación, pero sé que ahí tenés una experta en todos los temas internacionales, así que... Está Natalia Niviesquiviat que te va a contar la historia secreta del seguimiento del estado de salud del presidente Alberto Fernández con el tema del COVID positivo después de haber sido vacunado, de los médicos rusos. ¿Viste que ayer le agradeció a Gamaleya Alberto Fernández? Sí, en pleno anuncio dijo, le agradezco a Gamaleya, claro, que es el laboratorio el que fabrica la Sputnik. Exacto. Natalia te va a contar la historia secreta detrás de ese cuidado intensivo que está haciendo Rusia del presidente de modo remoto. Nadie mejor que Natalia para hacerlo. Entonces, Lu, espectacular el programa con la cuenta regresiva. Quedan poquitos minutos y se termina todo como lo conocemos. Arrancan las nuevas restricciones. Gran programa. Te veo mañana en Telenoche. Nos vemos mañana ¿Te parece? en Telenoche. Chau. Y a ustedes hasta la semana que viene. Nos vemos el jueves. Chau. Y ahora sí, bienvenidos formalmente a Verdad Consecuencia. Te lo decíamos recién, este programa va a ser una enorme cuenta regresiva, la última hora antes de que empiece la prohibición de circular. Es la primera medida fuerte que toma el gobierno después de que se fueron aflojando las restricciones. Estamos en vivo en un montón de lugares que son importantes y que a partir de las 12 van a estar controlados. Eso que ves ahí es el acceso oeste. Tenemos móviles ahí. Más tarde nos vamos a conectar con ellos cuando empiecen a prohibirte pasar. Porque eso es lo que va a pasar si no sos esencial. También estamos en el Puente Pueyrredón, ahí también va a estar prohibido pasar, también vamos a tener un móvil ahí y también vamos a tener un móvil en el último rato de la noche permitida, ¿no? La noche tiene que cerrar a las 11 y la circulación a las 12, pero hoy en rigor el decreto empieza a tener vigencia a la medianoche, con lo cual el que salió esta noche está permitido y está permitido hasta las 12 de la noche.
hay un montón de preguntas. Hay temas de política que surgieron increíblemente en el medio de la pandemia. Hay una pelea muy fuerte entre el gobierno y la oposición, tratándose de imbéciles por un lado el presidente a la oposición y de barra brava la oposición por el otro. Tenemos a Victoria Tolosa Paz, como te decía recién, porque en Argentina más de la mitad de la población está en el conurbano bonaerense, está bajo la línea de la pobreza. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que se sube a un tren cada día para venir a la ciudad de Buenos Aires a vender y que ahora no los van a dejar? No los van a dejar subirse al colectivo. ¿Qué respuesta le da el gobierno a ellos? De eso vamos a hablar. Y ahora vamos a empezar con Diego Santilli. Pero antes un dato, Natalia. Natalia es periodista, especialista en política internacional, también en nacional. Pero estamos mirando mucho hacia afuera, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Uruguay. Y la pregunta es, Natalia, ¿ellos hoy viven la vida que vamos a empezar esta noche? Y sí, la verdad que la situación es muy compleja en otros lados del mundo, pero eso no hace que no cuestionemos los errores de nuestros propios gobernantes, porque es una situación en la que todos están experimentando casi como ensayo y error, y tenemos a Uruguay cerradísimo desde fines de marzo, que ahora Luis Lacalle Pou ha decidido prolongar las medidas y, por ejemplo, los alumnos van a seguir sin clases presenciales, ¿sí? Está muy complicado, no hay espectáculos, no hay recreación en Uruguay y están en uno de los peores momentos, ha reconocido el propio Lacalle Pou, que es uno de los presidentes que se negó al principio como modelo a cerrar, no fue un negacionista, pero todo lo contrario, quería libertades y él mismo está lamentando eso. En Chile están en el peor de los momentos y estamos hablando de un Sebastián Piñera que con caída de popularidad absoluta, con cierre total y suspensión de elecciones. Y esto te lo digo que paradójicamente son los dos países que mejor están en vacunación. Ese es uno de los miedos. De eso vamos a hablar ahora también con Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño y además es ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Y una de las preguntas, Santilli, primero, buenas noches. No sé si nos ve. Sí, Luciana, ¿cómo le va? Buenas noches. Un día largo, ¿no? Arrancó temprano con la conferencia de prensa. Temprano con la conferencia y no paré en todo el día. Pero bueno, falta nada y supongo que no va a parar tampoco, ¿no? Porque a las 12 de la noche está a su cargo el operativo de control dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos trabajando en los sectores gastronómicos, ya está desplegado el cuerpo del Estado, llámese policía, bomberos, AGC, todos los sectores que trabajan en los comercios, en la nocturnidad, ya están desplegados y están trabajando. ¿Eso qué significa? Una tarea muy fuerte, sí. Que vamos a tener una tarea muy fuerte de concientización, de entender que es una etapa muy difícil. Yo escuchaba recién lo que decía Natalia y nos pasa en toda la región. Nosotros era de prever, y como lo veníamos hablando, que el otoño de nuestro continente, ¿por qué no nos iba a pasar lo mismo que le pasó al otoño del hemisferio norte? Me refiero a Estados Unidos y Europa. Obviamente teníamos una diferencia, que nosotros habíamos empezado a vacunar cuando ellos empezaron a vacunar casi en mediados del invierno. Nosotros habíamos empezado digamos, en marzo. Entonces, es que lo que dice Natalia, mi pregunta, perdón, la interrumpo porque me parece que es importante y que es lo que más nos asusta a todos, que es si Chile y Uruguay, que son dos ejemplos de países en términos de vacunación y que están al lado nuestro, no tienen otro clima, no están en otra instancia, son la misma condición que nosotros, con ese esquema de vacunación tan enorme que desplegaron, que está muy por delante del nuestro en términos de vacunación. ¿Qué nos puede pasar a nosotros si estamos llegando al invierno con una vacunación mucho más reducida? Bueno, que hay que cuidarse. Yo vuelvo a decir que nos tenemos que cuidar. Llevamos más de un año y la verdad que es difícil, es angustiante, es complicado. Y nuestra tarea hoy debe ser defender cuanto puesto de trabajo podamos defender a las pymes que han sufrido mucho y evitar que la gente se contagie y salvar vidas, que es lo que tenemos que hacer. Y te voy a dar un ejemplo con esto, que para mí es muy gráfico. Del total de personas fallecidas, que es muy doloroso, de personas que ya no están con nosotros, de los fallecidos, el 50% era mayor de 80 años, el 20% era mayor de 70 años. Es decir, si vos sumas más 80 y más 70, el 70% de los fallecidos
es mayores de 70 años, ¿no? En las proporciones que te dije, 50 y 20%. Y el 16% era mayor de 60 años. El resto es otro resto de población, de diferentes situaciones. Entonces, si vos vacunas a los adultos mayores, bajás el riesgo de mortalidad, no de contagiarse, que Quirós es claro en eso y todos los ministros de salud son claros, pero bajás el riesgo de mortalidad. Y ese es el objetivo que trazamos en este momento. Por eso es importante todo lo que podemos hacer para que las vacunas lleguen, se distribuyan rápidamente. Mira, nosotros a la Ciudad de Buenos Aires se le otorgaron 540.000 vacunas. Sí. Llevamos aplicadas 487.000, casi el 89% de lo recibido. Y tenemos comprometido aplicar la totalidad de las vacunas que nos quedan de aquí al jueves de la semana que viene. A partir del jueves de la semana que viene tenemos que ver qué otros embarques de vacunas lleguen para poder seguir vacunando. ¿El presidente les va a cambiar las condiciones de la proporcionalidad? Que lo que buscaba la Ciudad de Buenos Aires era que no se distribuya por población, sino por población de riesgo de manera equitativa en toda la Argentina. ¿Eso va a cambiar o les dijo que no? Mira, es un tema importante para la ciudad porque la ciudad está sobre representada en adultos mayores y está sobre representada en trabajadores de la salud. Pero es algo que lo lleva adelante Quirós con la ministra Bisotti y seguimos trabajando y tratando de compensar. Rodríguez Larreta lo habló el sábado en la videoconferencia. Lo hablaron. Por eso, ¿y qué le dijo el presidente? Lo hablaron con el presidente. Que lo iba a hablar con Bisotti y que lo iban a trabajar los ministros. Pero por ahora no hay novedades sobre eso. Y en cuanto a la posibilidad... Que por ahora tenemos escasez de vacunas, ¿no? Tenemos que lograr, ojalá lleguen todas las vacunas que tenemos comprometidas como país para poder aplicarlas lo más rápido posible. Natalia Nivisquivet le quiere hacer una pregunta. Sí, tengo dos. ¿Cómo no? No, pero en principio, Diego, buenas noches. ¿Usted piensa resolver situaciones de calle como las que se vivieron hoy, que fue un caos la ciudad durante estas restricciones? ¿De qué manera? Es decir, ¿pueden llegar a ser reprimidas? ¿Cómo se van a disuadir manifestantes que evidentemente no son los apropiados para una situación de confinamiento como la que empieza a regir a partir de esta noche? Yo lo vengo diciendo desde que empezó la pandemia. Vengo diciendo cualquier tipo de este tipo de situaciones, manifestaciones, y no lo digo solo en reclamos o reclamos por necesidades de las personas, sino también lo planteo cuando hubo manifestaciones de clubes deportivos, cuando fue el funeral de Maradona. Dije, me parece que no es lo adecuado para el tiempo en el que tenemos que estar. Acá hay que trabajar coordinadamente. Hoy veías la imagen de la gente bajando del tren, miles de personas bajando del tren para manifestarse, arrancando de Constitución para llegar a la 9 de julio. Entonces digo, el transporte público para esenciales, ¿no? Vienen de otra jurisdicción, suben al tren, bajan en Constitución, arrancan caminando hacia la 9 de julio. Tenemos que evitar esto. Tenemos que evitar, estamos en un momento muy complicado, vuelvo a decirlo, muy complicado. Los casos crecen y suben y estamos tratando de mantener un equilibrio entre el trabajo de la gente, cuidar a las pymes y evitar los contagios. Entonces, se trata de que no suceda. Me parece que se trata de que las autoridades en cada uno de sus segmentos puedan dialogar con los sectores para plantearles que están poniendo en riesgo a la gente, además. Están poniendo en riesgo a la gente que se va a manifestar, están poniendo en riesgo al laburante que viene en ese tren donde vinieron miles de personas. O sea, ustedes vieron las imágenes hoy de la televisión. ¿No habría disposición a reprimir o a disuadir de manera, con el uso de la policía, la manifestación? Mire, no se trata de reprimir, se trata de que esas cosas no sucedan. Se trata de que no se tome el tren la gente para venir, que se tome el tren para ir a trabajar, que se tome el tren para desarrollar sus actividades, no para venir a reclamar, a protestar, con el riesgo, yo digo, es un derecho constitucional, pero ojo con el riesgo de contagio de esas personas y de las personas que convocan a esas personas. Que yo entiendo todas las problemáticas y todos estamos pasando momentos muy difíciles, muy difíciles. En la humanidad está pasando momentos difíciles, pero tengamos cuidado con este tipo de situaciones. Santilli, ahora Sofía Terrille le va a dar unos datos de la economía que tienen que ver justamente con lo que implican estas restricciones. Pero hay una pregunta que es enorme. Es ahora a las 12 de la noche. Usted, en este caso es usted el que maneja la política en la ciudad de Buenos Aires. Una persona que no, hoy o mañana, después de las 12 de la noche, que no es esencial, que está circulando por la calle, caminando en auto, en bici, de la manera que sea, sin ser esencial. ¿Qué hace la policía cuando lo ve? El gobierno de la ciudad ya ha desplegado a todo su equipo para plantearle a cualquier ciudadano que esté fuera del área de las 12 de la noche que trate de ir a su casa y que vuelva. Y si el ciudadano le dice que no, que quiere seguir caminando por la calle, ¿qué pasa? Vamos a seguir concientizando. El objetivo pero se le abre, se puede generar
en un momento a la gente le abrió una causa penal cuando no cumplía con las disposiciones. Pero déjeme decirle algo, Luciana. El objetivo nuestro es evitar las aglomeraciones. Una cosa es 40 personas tomando alcohol y realizando una actividad que no debe por ejemplo, suceder, si que es la encuentra 40 aglomeración. chicos, que pasa muchísimo por todo este tiempo, digámoslo en un parque, pasó un montón, fue un poco el refugio de los jóvenes. Exactamente. Encuentra 40 Exacto. chicos, les dice, chicos, córranse, los chicos dicen, no me voy de acá. ¿Cómo sigue? Pero recordemos que eso pasó en el momento donde se autorizó el uso del espacio público. Sí. Entonces, el uso del espacio público implicaba que la gente se juntaba en el espacio público. Después de juntarse en el espacio público significó que 100, 200, 300 personas, y ahí ya eso no correspondía. Digo, O sea, no hay nosotros tenemos que multas, no va a haber ni multas, ni van a meter preso a alguien que no cumpla con la prohibición de circular. Hay multas para los excesos. Los excesos significan una persona que organiza una fiesta, no corresponde. Una ¿Cuánto es persona la que cierra un multa? lugar para ponerse adentro a hacer una fiesta. ¿Cuánto es la multa? Nosotros hemos, de 19.000 a 144.000 pesos. ¿Y aplicaron Entonces, alguna en este tiempo? ¿Alguien la pagó? Sí hubo un montón de casos, hubo un montón de casos. Entonces, lo que yo quiero decir, Luciana, es, tomemos dimensión de lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es evitar las aglomeraciones en el espacio público y en los lugares fuera a las 12 de la noche. Ahora, voy al extremo, vos venís de cenar con tu mujer y son las 12:10, no vas a tener ningún problema. Vos venís de trabajar, de ser el cocinero de un restaurante y volvés a tu casa a 12:10, 12:15, 12:20, no vas a tener problema. La situación es evitar aglomeraciones, evitar eventos que no deben suceder fuera de las 12, de las 0 horas hasta las 6 de la mañana. Santilli, le pido un minuto, me voy a parar para acercarme a Sofía Terrile, que ella es nuestra periodista de economía acá en TN, porque los primeros que gritaron por esto, ¿quiénes fueron? Los gastronómicos, los bares que habían tenido una primavera-verano, digamos, se recuperaron un poco, estaban ilusionados, le estaban pasando mejor, Sofía, y que ahora gritan porque dicen, si vos me achicás el horario, Claro. al revés, se me junta la gente, pero vos no me dejás juntar gente porque me pones un aforo, Sofía. ¿Y qué están diciendo ellos? ¿Qué les va a pasar? Bueno, fíjate, Lu, que depende también de cada jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad ya se determinó que pueden seguir abiertos hasta las 12. O sea que si eso sucede, podrían eventualmente hacer los típicos 2 turnos que tenemos, que son de 8 a 10 y de 10 a 12, ¿no? Sí. Y recién Diego mencionaba esto de que el cocinero puede seguir circulando un rato después. De todos modos, les digo que siguen muy preocupados estos sectores. Los restaurantes y los bares esperan 15.000 cierres más para este año. ¿Por qué? Porque además de que actúan con aforo, que están limitados en la cantidad de personas que pueden ingresar a los establecimientos, tampoco habrá por el momento ayuda estatal para pagar salarios, lo que fue el ATP. Sigue estando el REPRO, que son asignaciones fijas, que no es un porcentaje como en el caso del ATP, pero no es una ayuda masiva como se planteaba en 2020. Cines. Ahí en los cines pasa lo mismo, por ejemplo. En la ciudad también se mencionó que pueden seguir abiertos hasta las 12, depende de cada jurisdicción. Porque si los hacen cerrar a las 11, se perdería la tercera función claro. de cada sala, la segunda noche. ¿Qué pasa ahí? Se pierde 1/3 de las entradas que venden, obviamente. Ya con aforo limitado, complicadísimo, imagínate, los cines también obviamente pusieron el grito en el cielo. Bingos y casinos. Bingos y casinos ya el año pasado perdieron mucho dinero, en este caso van a tener que estar cerrados. Son los que menos preocupan, ¿no? Son los que suelen ganar mayor cantidad de dinero. Concuerdo, pero bueno, también son fuentes de trabajo, son grandes empleadores, obviamente solo en uno de los grandes casinos de la ciudad trabajan 3.000 personas, o sea, son grandes empleadores y también están obviamente preocupados. Gimnasios pueden seguir trabajando con un aforo del 30%, pero les cuento que el año pasado, estos son todos datos sectoriales lo que les estoy dando, todos datos de las cámaras, cerraron 1.000 gimnasios, de 8.000 que había, cerraron 1.000, todos pymes chiquitos. Y por último les dejo una preocupación que tiene que ver con los comercios, que tiene que ver con el transporte. En los comercios no esenciales, ¿cómo haces llegar a tu empleado hasta el lugar de trabajo? ¿Va a ser un costo extra? Bueno, esa es una pregunta que yo le quiero hacer a Santilli, sí. La puede responder directamente con Sofía, sí. Luciana, precisamente por todo lo que estaba mencionando anteriormente, es que nosotros dimos ese debate, discusión positiva, para ponerlo de una manera, con el Gobierno Nacional para plantearles que no puede entrar a una sala de cine, de teatro, después de las 11 de la noche nadie, pero aquella función que empezó a las 10 de la noche, que termina a 11:30, 11:40,
pueda desenvolverse para eso, precisamente lo que planteaba tu colega antes. Entonces, por eso dialogamos mucho, porque ese es el objetivo, conservar los puestos de trabajo y cuidar los puestos de trabajo. Y es verdad lo que estaban planteando. Ha sufrido mucho la gente, han sufrido las pymes mucho. Entonces, hoy es momento, en un momento muy difícil de la pandemia, de mantener ese equilibrio, de defender el puesto de trabajo, de defender esa pyme. Que hay algunas que ya no las hemos tenido, que ya cerraron sus puertas. Hay que tratar de defender a todas las que podamos y por eso dimos el debate. No es, hemos decidido que a las 11 de la noche se cierra la puerta del restaurante, pero los comensales continúan, el laburante puede continuar un tiempo más, la cocina por ahí cierra a 11:30 porque los platos ya están pedidos, el laburante puede volver a su casa a partir de las 11:30 de la noche y el comensal vuelve a su hogar, camino a su casa y puede llegar a las 12:05 sin tener un problema. Ese es el objetivo, la no aglomeración y que la gente, y mantener los puestos de trabajo. Y le hago una pregunta, porque hay algo que pasó también con esto. El gobierno nacional fue muy contundente, la provincia de Buenos Aires fue más contundente, ustedes fueron más flexibles, que es esto que está contando, pero la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son una misma cosa. Los límites, digamos, existen, pero muchísima de la gente que trabaja en Ciudad de Buenos Aires y vive en el conurbano bonaerense. Entonces, ese trabajador que acá en Ciudad le dicen, quédate tranquilo, que la policía de la ciudad no te va a hacer nada, cuando sale 12:30 y sí va para su zona, puede tener un problema fuera de los límites de la ciudad. Yo no creo que ninguna fuerza de seguridad a un trabajador que está volviendo a su domicilio le haga ninguna situación distinta que la de que pueda llegar a su casa en paz y en tranquilidad. Yo no creo que ese sea el problema. Y estamos seguros, y en el diálogo que hemos mantenido con el gobierno nacional, sentimos que ese no es el problema. El problema es otro. El problema es la aglomeración, la nocturnidad aglomerada, los espacios cerrados. El problema es ese en este momento de la pandemia. Santilli, le pido un minuto, la voy a meter a Victoria Tolosa Paz. Bienvenida, que no te había saludado. De todo este universo que estamos hablando más económico, que tiene que ver con la tragedia social y económica en un país ya trágico como la Argentina en términos de pobreza, hay un montón de historias que fueron surgiendo estos días, que son estas que yo digo es el 40% de la economía argentina en términos de empleo es informal. Y hay un montón de empleados que no pueden con la app llenar lo que le están pidiendo para que lo dejen subirse al colectivo, mucho menos que el empleador les mande un remis o un taxi para ir a trabajar. ¿Qué respuesta les va a dar el Estado a toda esa gente que es la más vulnerable? Ahora cuando se suben al colectivo o al tren, el tren hoy mismo, esta semana, el subte lo mismo, ya empezaron a ser mucho más estrictos. ¿Qué pasa cuando los bajan? Bueno, en principio decirte, Luciana, que la Argentina tiene este problema, lamentablemente, la informalidad laboral y es muy fuerte y fue parte justamente de todos los dispositivos de ayudas sociales que estuvimos dando durante todo el año pasado. Nuestro presidente no solamente cuando anunció estas nuevas medidas que tienen que ver, y comparto lo que dijo Santilli, yo creo que hay acá, por un lado, un presidente y gobernadores y un jefe de gobierno de la ciudad que están muy atentos a evitar la catástrofe que vemos hacia adelante, que puede ser que nuestro sistema sanitario no resista. Yo creo que hay una preocupación legítima de quienes gobiernan, que es tratar permanentemente de tomar medidas no agradables, no son las que quisiéramos tomar, pero nos las tenemos que tomar, gobierno de la ciudad, gobernadores y el presidente, en función de ver todo lo que se viene hacia adelante. El sector que viene siendo realmente muy castigado, ese 42% de pobres en la República Argentina, viene teniendo permanentemente distintos mecanismos de acompañamiento. Y seguramente si las cuestiones se van a poner en esta situación donde la informalidad empieza a tener algún tipo de restricción para poder desplazarse, y yo estoy convencida de que ahí comparto lo que dijo Santilli, no imagino a ningún trabajador, a ningún obrero de la construcción que desplazándose a su obra pueda tener algún tipo de inconveniente con la fuerza de seguridad. La interrumpo porque no es con la fuerza de seguridad. Vos estamos hablando del trabajador. Hoy en la ciudad, en el tren, cualquier tren que se tomaba una persona esta semana, ya no es más como venía siendo, que no había control. Tenía que tener tu aplicación completamente actualizada y autorizada, porque si no, vos volvías de Retiro a tu localidad o dentro de la ciudad de Buenos Aires. No podías tomarte el tren. Y no te tomabas el tren. A partir de, yo vuelvo a repetir, la plataforma de cuidar esta app que pareció durante mucho tiempo un gran problema para nosotros fue realmente una política que nos dimos y nos seguimos dando. Cuando nosotros hablamos de tarifas de la carga del celular, Luciana, en la Argentina, cuando hablamos de que queremos seguir protegiendo al 42% de pobres, también miramos cómo ese sector tiene que tener carga móvil, no solamente ya para ir a trabajar y poder cargar la app de cuidar, sino también para seguir el sistema educativo en esta presencialidad y virtualidad, en estas burbujas que de repente no pueden seguir yendo a la escuela y tienen que quedarse en el hogar, en los hogares del conurbano,
Hoy, lamentablemente, la carga de la telefonía móvil es prácticamente una agenda permanente del gobierno nacional. Las compañías de teléfono necesitan acompañar a este 40% de pobres para tener tarifas justas y razonables, entre otras cosas, para poder hacer prácticamente el ingreso de esos trabajadores que van a seguir desarrollando su actividad. Esto que dice Diego Santilli me parece muy importante. El gobierno nacional mira permanentemente esta recuperación económica lenta que nos costó a todos los argentinos volver a tener los indicadores industriales, incluso en algunas ramas y sectores prepandemia. Sí. Y en ramas y sectores que están siendo muy castigados, y los decía recién nuestra querida periodista, sigue habiendo una mirada con el Repro 2 que no tiene un monto fijo. El Repro 2 tiene 3 categorías bien distintas según la rama y el sector del que va a solicitar el acompañamiento del Estado. O sea, hay un Estado que mira y que va a seguir mirando. Nuestra mirada tiene que ver con 2 variables claras: la vida y la economía de la Argentina, que no resiste, por supuesto, niveles de poder paralizar ramas y sectores. Hay protocolos de cuidado en las escuelas, protocolos de cuidado en cada industria, en cada fábrica, y hay una vida que se trastocó para todos, Luciana, para todos y no todas. Hay duda, digamos, nadie duda de la buena fe de un gobierno cuando dice yo tengo que cuidar la vida y en ese camino estoy haciendo las medidas que creo necesarias. Me parece impensable a esta altura de la pandemia y la situación, pero eso no significa que esté siendo eficiente en la compensación a sectores que son los más urgentes en Argentina. Bueno, nosotros creemos de verdad que por supuesto los índices de pobreza y de indigencia son muy alarmantes en la República Argentina, y creemos de verdad que toda la batería de políticas sociales, la tarjeta alimentaria, el aumento del servicio alimentario escolar, los bonos de la UH, la mirada inclusiva que estamos teniendo. Vengo de trabajar hoy a la tarde con el equipo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Defensoría del Pueblo, con el equipo del Ministro de Justicia que está aquí en la sala, pero además con el equipo de Nación, buscando a la cantidad de adultos mayores en Cava, que son NN, que no tienen identidad. Cuando estalló el caso M, muchos se alarmaron. Para nosotros fue una política que desarrollamos en septiembre, buscando unir el drama de aquellos que no tienen la llave de acceso, que no tienen DNI. Si no hay DNI, no hay app Cuidar, no hay trabajo, no hay AUH, no hay tarjeta alimentar, no hay derechos. Entonces, esta Argentina necesita recomponer un tejido muy dañado, y para eso necesita diálogos, consensos y trabajar gestiones que son gobernadas por distintos colores políticos. La interrumpo porque después vamos a hablar de eso. De hecho, aprovecho y se lo pregunto a Santilli. Hay 2 temas, ¿no? Esto es más de política y no de pandemia, pero uno es que el presidente, en el marco de la pandemia, acusó de imbéciles a los de la oposición que critican las restricciones. Líderes de su propia alianza de partidos dijeron que el presidente era un barra brava. Vamos a escuchar al presidente y le pregunto a Santilli y también a Tolo Zapaz. Escucho a otros imbéciles que dicen, no, los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas, o una muy mala persona. Acá atrás tenemos el contador, ¿no?, de lo que falta para que empiecen las nuevas medidas, y mientras eso pasa, apenas unas horas después del anuncio, el presidente dijo imbéciles, creo que estaba dirigido a Patricia Bullrich básicamente, y Cornejo le contestó barra brava, pero se debía a un comunicado que hizo Juntos por el Cambio. ¿Usted está de acuerdo con ese comunicado? Santilli. A ver, primero me parece que el comunicado que hizo Juntos por el Cambio, si no me equivoco, fue a la última reunión, hablaba de fomentar el trabajo, la producción, la educación. Yo creo que nosotros, en el nivel de responsabilidad que tenemos, el nivel de problema que genera la pandemia en el mundo y en nuestro país, en nuestra ciudad, tenemos que poder llevarnos a la calma, poder entender que la angustia de la gente, poder entender a aquel que no le llegó la vacuna, poder entender la pyme que no llega a fin de mes, poder entender el que perdió el laburo, poder entender que perdió un familiar, poder entender el miedo a contagiarse. Entonces, yo creo que todos tenemos que poder bajar un cambio, ¿Pero qué le dice usted al presidente que dijo imbéciles a la oposición, que son su alianza? Que no hay que hablar de esa manera, que es el presidente de los argentinos. Yo puedo pensar distinto y ser en todo caso un adversario político. Yo le tengo que ganar al oficialismo con mejores ideas. Para mí no es un enemigo. ¿Sabes quién es el enemigo? La pandemia que nos está matando, la pobreza es nuestro enemigo, el narcotráfico, los delincuentes. Esos son los enemigos. No es enemigo el adversario político. Yo soy oposición y el presidente representa al oficialismo. Me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, de hacernos cargo de lo que tenemos que lograr. Hoy yo tenía una reunión con Victoria, que está ahí, que aprovecho para saludarla. Y yo no pude ir por este tema, porque tuvimos la conferencia de prensa, porque tuvimos que trabajar con los sectores, porque tuvimos que recibir a las cámaras, porque le tuvimos que explicar a las cámaras
la problemática y toda la negociación que habíamos llevado adelante. Y también, cuando llevamos una negociación el martes, y que se nos escuchó, porque a nosotros el gobierno nos escuchó de alguna manera, el que las 23 horas y las 12 horas de movilidad es que el gobierno nos escuchó, es que pudimos encontrar un acuerdo, un consenso, en que nos escuchó decirle necesitan el segundo cubierto porque es el trabajo de la gente. Tiene que ver con esas cosas, Luciana, y yo estoy para eso, Mirá, Horacio, de que te habla, tenemos puesta la cabeza en vacunar, hisopar, evitar contagios y proteger los trabajos de la gente. Santilli, la última del Olivero, que como decía, tiene un día largo y aparte tiene que estar con los controles ahora. sin batería, además. Sí, se tienen que suspender, porque este es un tema de política dura, pero está lamentablemente, está en la mesa de trabajo de la dirigencia política en este momento, casi como tema 1 o tema 1 debajo de la pandemia. ¿Usted cree que se tienen que suspender las pasos, sí o no? ¿Qué pregunta? ¿Por el sí o por el no? ¿Sí o no? Hoy hubo una reunión con los representantes de nuestro bloque. Sí. Lo vamos a analizar en Cambiemos. Yo te digo la verdad, y soy sincero, no tengo la cabeza para ninguna elección. Yo tengo la cabeza puesta en lo que tengo que hacer. Vamos a tener 2 meses muy duros. Pero la decisión hay que tomarla, es una decisión política. En Chile suspendieron, digamos, se tendría que tomar. La vamos a anunciar en nuestro espacio. Hoy nos llevamos una propuesta formal, fueron nuestros presidentes de bloques a la reunión, y a partir de ahí daremos una respuesta formal. ¿Pero usted qué cree, sí o no? No, yo no creo. Déjeme que lo analicemos en Cambiemos. Esperemos. Gracias, Santilli. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Le retomo con Tolosa Paz, porque quería cerrar lo que dijo. ¿Le parece bien que el presidente haya dicho imbéciles a la oposición por el tema de las restricciones? La verdad que escuché la entrevista de nuestro presidente y pensaba que posiblemente muchas personas cuando dijo imbéciles no daban cuenta quizás de lo que Alberto para mí quiso decir, que son personas que actúan con poca inteligencia. Esa es la definición de imbécil en el diccionario de la República Argentina. Yo sé que hay mucha gente... insulta, todo bien con el diccionario, ¿no? Está bien, pero es eso, es una persona que actúa con poca inteligencia y quizás si hubiese dicho hay personas que actúan con poca inteligencia a la hora de señalar barbaridades del tipo... Este gobierno inventa los casos positivos porque quiere evitar las PASO. Yo creo de verdad que hay una mirada puesta, que la comparten quienes gobiernan. Fíjate que yo escucho a Santilli o escucho a Ruiz Larreta o escucho a Axel Kicillof. Puede haber diferencias mínimas. Realmente la campaña hoy más importante del gobierno nacional, provincial y de cada jefe de gobierno es vacunar. Vacunar a la mayor cantidad de hombres y mujeres, adultos mayores con enfermedades prevalentes y personal esencial. Necesitamos ese objetivo en el menor corto tiempo posible, para eso necesitamos vacunas. Las vacunas, hay obviamente un problema de oferta, lamentablemente. El gobierno tenían que venir 20 millones de vacunas en marzo. Creo que tenían que venir las vacunas Luciana, rusas también eran 20 millones. Yo creo de verdad que la Argentina necesita que expliquemos una y mil veces algo que se sabe lamentablemente en esta crisis global del mundo. El mundo tiene escasez de vacuna, no es culpa de la Argentina, no es un fracaso de ese gobierno. Pero Chile y Uruguay tuvieron otra dinámica. Uruguay, pero también, miremos... Sos una mujer muy inteligente y muy formada, yo te miro, te respeto. Y digo, cualquiera que analice Uruguay en términos poblacionales... Uruguay. Bueno, está bien, porque si no también empezamos a decir qué población tiene Uruguay. Bueno, Chile, una. A nivel mundial, la Argentina... Yo para decir que fracasó la Argentina, te digo de verdad, miro el resto del mundo, donde está situada la Argentina, no es una isla, es un país con muchas complejidades, con un gobierno que se puso una vara que es vacunar, vacunar y vacunar. Cometemos errores, sin lugar a dudas. Necesitamos ir a un ritmo más rápido, sí. Necesitamos que las vacunas lleguen también, pero hay un gobierno provincial, el jefe de gobierno, el presidente nacional y cada gobernador tienen hoy en la cabeza ese plan de vacunación, porque si no hay vacunación, aumenta el riesgo de vida de aquellos que tienen más de 70 años, 80, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros parientes, de nuestros vecinos. Y luego, la vacuna tampoco es la solución. Fíjate, nuestro presidente contagiado con 2 dosis. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos seguir cuidándonos y necesitamos seguir teniendo una economía que va a tener que trabajar al ritmo de una pandemia, con algunos, como en estas 3 semanas, restricciones que no las queremos tomar, no las quiere tomar el jefe de gobierno, no las quiere tomar Axel Kicillof. No hay duda de eso. Estamos todos convencidos de que esa vara este límite es, bueno, ¿de qué manera seguimos cuidando la vida? Miramos la curva de contagios, miramos las terapias, los respiradores. Vengo de una ciudad, que es la ciudad de La Plata, que es lamentablemente una ciudad exponencial en contagios. Todos estamos mirando de qué manera colaboramos, cómo vuelve el detectar con mucha fuerza al territorio, cómo continuamos con el plan de inscripción en las vacunas. O sea, esa es la tarea. Hoy la tarea de quienes hacemos política es mirar realmente el sistema sanitario, que no colapse, que haya
todas las fuerzas políticas que trabajemos. Yo sé que es difícil que a veces nos podamos poner de acuerdo, pero la verdad que la Argentina no resiste más este bombardeo de peleas entre Cambiemos, el Frente Todo. Necesita hombres y mujeres que queramos resolver los problemas de la mejor manera posible. Para las elecciones falta un tiempo. Ahí debatiremos el proyecto de Argentina, que claramente es bien distinto, pero que yo creo que en esta pandemia necesita buscar puntos de acuerdo para tomar medidas como las que se tomaron hoy a partir de las 12 de la noche. Están de acuerdo las 24 jurisdicciones y el Gobierno Nacional en acatar esta decisión, que es dolorosa, pero que va a encontrar para nosotros en 3 semanas un alivio, y así lo esperamos, y por eso esta decisión se toman, un alivio para todas y todos aquellos que intentamos vivir y atravesar la pandemia. Y ojalá esta vez sea cierto. Un dato, una cosa que lo adelanto, lo dijimos al principio, pero Natalia en un ratito va a contar esto de la historia secreta, porque es un caso, imagínense, para Rusia, que también hay una cuestión política, ¿no? En la vacuna rusa y en ellos en que se difunda y se acepte que el presidente que haya tenido la doble dosis de vacuna esté infectado. Hay un seguimiento casi público y secreto también, que te lo va a contar Natalia Nievieskiviat. Pero recién, Tolosa Paz, usted hablaba esto de un poco el consenso en la pandemia en el sistema sanitario, pero este es un país inmoral en términos sociales. Digo, tenemos el otro día Carlos Pañi usó una manera de explicar esto que me pareció perfecta, que dijo: siempre hablamos de los marginales como la porción del país pobre o indigente. Bueno, son los centrales, es la centralidad, porque es el 47% del país, es el 52,7% del conurbano bonaerense, los que son pobres. Y es el 57% de los niños y niñas de la Argentina. Exactamente. Eso tampoco puede esperar. Eso es no son niños, son menores de 15 años, es mucho, digamos, peor, es una población más abarcativa. Y en ese sentido, la economía de esa población es la que ahora parece que le faltan respuestas por lo menos más eficientes. No digo que no las haya, sino que no parecen eficientes, Sofía. Sí, bueno, a ver, pensemos en un contexto de restricciones a la circulación, unos sectores que dependen muchísimo de la presencialidad para llevar el peso, el pan a su casa, ¿no? Lo que fue el impacto de la pandemia solamente en 2020 en el sector informal, en el mercado de trabajo informal. Sí. Datos de Indexon, 670.000 puestos de trabajo que se perdieron. Obviamente esto vuelve la circulación, vuelve a abrir, se van recuperando. Son changas, son trabajos informales, son feriantes, tal vez, que esos trabajos se pueden ir recuperando. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de trabajadores informales y cómo están divididos? Más de 7 millones de trabajadores informales es la estimación que hay hoy. O sea, gente que no está registrada. Gente que no está registrada, totalmente. Gente que no se puede subir al colectivo, al tren, en teoría, en esta etapa que empieza. Ahí hay un poco de todo, desgranemos un poco, porque ahí hay 2 grupos, si querés. En primer lugar, se habla obviamente de los informales vulnerables, que son 3,4 millones de personas. ¿Qué son los informales vulnerables? Los que no llegan a cubrir la canasta básica total, o sea, que están debajo de la línea de pobreza, pero además los podemos dividir en 2 grupos, si querés, cualitativos. Uno que tiene que ver, por ejemplo, con el mozo, con el empleado de comercio, que de pronto puede ser esencial. Entonces de pronto puede llegar a viajar y vos no sabés si está en la informalidad o no está en la informalidad. Entonces puede llegar a circular, y otra parte que puede llegar a acordar con su empleador algún viaje, ¿no? Pero por el otro lado tenemos, y ahí le llevo la consulta también a Victoria, el otro grupo que tiene que ver con los feriantes, con los vendedores ambulantes. El otro día en Telenoche lo tomo porque para mí fue clave. Fue como empezaba esto y estaban en retiro en un móvil en Telenoche, y de repente Paula Bernini, que va a venir ahora por el tema de Formosa, para 2 chicos que estaban, uno con las plantas y el otro con las especias. Tenía el orégano, el pimentón, y venían de José Cepaz, y se enteraban ahí que no se iban a poder volver a subir al tren a partir de mañana. Le dijeron, ¿cómo no? Yo voy a volver a subir al tren. Y mañana estoy segura que van a volver a subir al tren. El problema es que si se aplica lo que se propuso, no deberían poder viajar. Mira, Luciana, en definitiva, venimos de un año donde todos los análisis que hizo el periodismo con respecto a si el sector más vulnerable de la Argentina iba a resistir, según muchos periodistas, la cuarentena más larga del mundo, ese sector no solamente fue el que, lo digo con mucha
responsabilidad el que no solamente aguantó, sino el que realmente cumplió casi a rajatabla en los barrios populares del conurbano, allí donde realmente las cosas están bravas. Sí. Se organizaron las ollas populares, los comités de crisis, gracias a la enorme ayuda de los intendentes, del color político que sean, los de Cambiemos y los del Frente de Todos. Todos trabajando. En abril ya el periodismo decía, esta Argentina informal no resiste el aislamiento y la cuarentena. Estamos ante la presencia de posibles, obviamente, restricciones en 3 semanas. 3 semanas es el compromiso que asumió nuestro presidente. Para aquellos sectores, si esto puede complicarse, porque por supuesto digo esto hoy y no sabemos qué va a pasar en 3 semanas, no lo sabe nadie, nuestro presidente, nuestro ministro de Economía se ha comprometido. Si hace falta tener políticas de transferencia de ingresos para esos sectores, por supuesto que las va a haber. Hoy no están dadas las condiciones porque fundamentalmente esos sectores informales han recuperado capacidad de ingresos, no capacidad de costo de vida. Canasta básica de alimentos que se ha encarecido y hay que seguir custodiando eso. Telefonía móvil y servicio de televisión en esos hogares es un crimen. Y la tercera pata, las tarifas, el gas y la electricidad y el agua. Esas 3 cuestiones tenemos que trabajar para que esos ingresos no se vayan por la canaleta. Esa hoy es la política de nuestro gobierno, esas son las políticas que miramos junto al ministro de Desarrollo, junto a nuestro jefe de gabinete y junto a nuestro presidente. Sí, en esas familias 3 semanas de falta es duro, ¿no? No es lo mismo que para una familia que tiene resto. Pero bueno, son 3 semanas, veremos cómo sigue esto. Gracias, Sofía. Gracias a todos los demás por venir. Nos vamos a una tanda. Está Natalia Nievesquiviat acá con la historia secreta del cuidado de Putin. Ahí me agarró sed, perdón. Y el cronómetro que estás viendo en pantalla, a las 12 de la noche, en 17 minutos y 58 segundos, empieza nuestra nueva normalidad, nuestra nueva restricción. Ya volvemos. Si hay alguien que sabe de esto que vamos a hablar ahora es Natalia Nievesquiviat, nuestra periodista invitada que sabe todo de política internacional, pero aparte sabe esas cosas que uno no está acostumbrado a que sepa un periodista internacional, que es esa trastienda, ese color, nada menos que en una relación como la que tiene Argentina con Rusia. Hoy Alberto Fernández lo volvieron a hisopar, le dio positivo otra vez y suena el teléfono rojo, que hace mucho que no sonaba. Ay, no hablo ruso, Putin. No hablo ruso, pero acá Natalia capaz algo te tira en ruso. Bueno, eso que estás escuchando es Vladimir Putin, que efectivamente llamó a Alberto Fernández esta semana, pero eso salió en todos lados. Lo que te va a contar Natalia ahora es hasta qué punto está Rusia metida en el seguimiento de este COVID positivo del presidente vacunado con la Sputnik V. Vos imaginate lo siguiente. Me imagino. De los 18 presidentes que han tenido COVID, el único vacunado es Alberto Fernández. No doble, así, infectado, vacunado. El único infectado vacunado es el señor Alberto Fernández con la Sputnik V. ¿Qué es lo que pasa en esto? Obviamente el marketing que genera es un desastre para el mala suerte, no para el presidente, para el 0,2. Para el presidente mala suerte, por suerte él, que se ha dedicado cada día de su vida a decir que se siente bien y que gracias a la vacuna no ha empeorado, su salud se mantiene fuerte como un roble. Sin embargo, a los rusos esto les preocupa. Esta semana Vladimir Putin hizo un llamado a Alberto Fernández y otro llamado... el teléfono rojo hizo. Por ahí. Sí. Sí, rememorando, digamos que no olvidemos que Rusia es comunista, Rusia es lo más capitalista y lejos de revivir a la figura del soviet, me parece que Vladimir Putin encarna la figura del zar, ¿no? De hecho, se va a reelegir si así lo desea, porque así lo permite la ley que se ha autoimpuesto él con el... Y le puso unos médicos Putin a seguirlo. Exacto, ahí voy. ¿Qué es lo que ha pasado? Brasil es una entidad aparte, quema también en la región la situación, pero la que quema es la situación del marketing de la vacuna. ¿Y qué ha hecho Vladimir Putin? Todos los días de la semana, desde que conocimos el COVID desde positivo. Desde el cumpleaños del presidente. El 2 de abril, Día del Veterano de los Caídos en Malvinas. ¿Qué ha pasado? Todos los días, médicos y científicos del Instituto Gamaleya que produce la vacuna Sputnik V han llamado al presidente y al entorno presidencial para saber
y seguir de cerca qué es lo que pasa. Como viste, yo tuve COVID. Y te llama la no, tiene un seguimiento personal desde Moscú, el presidente, no solo con su equipo presidencial, sino con los rusos preocupadísimos por la vacuna. ¿Y cómo nos enteramos? No había nada de secreto, obviamente era secreto, pero no había nada de secreto hasta que el mismo presidente, y esto es el oído del... Desde acá, el periodista, la periodista, que ayer, cuando el presidente emite su mensaje grabado, se sale del guión y ¿qué dice? Ya te lo digo muy rápidamente, no te lo voy a... Mientras vos lo buscás, yo me re sorprendí, porque está el presidente hablando, un mensaje grabado y de repente se cambió el tono. Muy especialmente le agradezco a los médicos, al personal de salud y muy fundamentalmente al Instituto Gamaleya, que se ocupó particularmente de atender la evolución de mi enfermedad. Claro, todos los días, a rajatabla, el Fondo de Inversión Rusa y Gamaleya querían saber si la vacuna funciona o no, y si no funciona, cómo no funciona. Así, veremos si viene alguien personalmente a hablar en presidencia de la Unión. Misión secreta. Nos vamos con Paula Bernini. Tenemos poco tiempo, lamentablemente, pero para mí es un tema que yo quisiera hablar muchísimo, porque a mí me pareció de una enorme gravedad. Hoy en Telenoche, cuando presentamos esto, para el que no se enteró, porque hay gente que no se enteró. En Formosa, la Procuración de la provincia emitió un dictamen diciendo que toda la investigación que hizo Paula Bernini, que vos seguro viste, porque eso sí que lo viste, es esa investigación donde en el monte había mujeres embarazadas que contaban la historia de cómo las llevaban a parir obligatoriamente con una cesárea y que si tenían complicaciones, se llevan a los bebés a Formosa y a las mamás las dejan, todo amparado en un protocolo COVID. Lo que dijo ese informe, Paula, es que era todo un montaje. Y a mí me generó, te diría casi violencia, porque vivimos muy de cerca el trabajo que hiciste vos. Y quiero que vos expliques ese trabajo, lo más contundentemente que puedas, porque a mí me resulta increíble tener que salir a explicar esto. Pero contá cómo fue que vos encontraste esta historia. Yo creo que quienes dicen que esto fue un montaje o una mentira o que nosotros les pagamos para que hablen o se hagan pasar por embarazadas no conocen Formosa. Nosotros desde Telenoche Investiga venimos hace mucho tiempo yendo a la provincia de Formosa y en esta oportunidad recordemos que entramos a la provincia a los codazos porque no querían que el periodismo ingrese. De hecho, un año estuvo el periodismo nacional sin poder ingresar a la provincia de Formosa y el único medio que ingresó y que pudo mostrar lo que estaba pasando, ellos dicen que lo que se contó es mentira. Nosotros viajamos al oeste formoseño porque teníamos el dato de una represión que fue en la localidad de María Cristina, muy cerca de lo que es el límite de Formosa con Salta. Un camino, te diré, intransitable. Tenés que ir... supieran por dónde... Paula viaja a lugares... conoce Formosa, lleva años trabajando para Telenoche Investiga en la desigualdad de Formosa, en los abusos de Formosa, en las arbitrariedades. Lo conoce como nadie y se mete en lugares que probablemente nosotros ni sepamos que existen. Y sabíamos que cuando entrábamos en ese camino es hacer, te juro que 30, 40 metros e inmediatamente te quedás sin señal de celular. Todas esas comunidades de pueblos originarios que están a lo largo de esa línea del oeste formoseño están aisladas, pero también están olvidadas, porque lo único que llega ahí es ayuda social del gobierno y de esta manera también pueden digitar qué hacen, qué dicen. Nosotros estábamos haciendo una entrevista en vivo cuando una de las aborígenes dice que ella cuando se acercara a su fecha de parto iba a escapar al monte. La verdad es que esto fue un vivo con Sandra Borghi a la tarde y no repregunté frente a eso porque no lo entendí. Pero cuando terminó la nota, quien tiene ganas de verdad de saber lo que dicen los aborígenes y tienen tiempo, tienen mucho para contarte. Entonces le pregunté y me tomé el trabajo de preguntarle una y otra vez qué me había querido decir. Y ¿sabés qué? Yo digo, para, no te entiendo. ¿Por qué te vas a ir al monte? Y ahí es donde me cuentan que a lo largo de esos kilómetros hay muchas comunidades de pueblos originarios, muchas mujeres embarazadas y que ellas tienen miedo que cuando llegara la policía a hacer estas redadas de hisopados preventivos, como le dicen, se los llevaban para hacer los hisopados preventivos y los dejaban aislados, que se lleven a las mujeres embarazadas a practicarles cesáreas a las lomitas, a unos 300 o 400 kilómetros del lugar. Y yo le dije, ¿pero por qué te van a practicar cesáreas? Claro,
en esta cuarentena eterna, abusiva, violatoria de Gildo Infran, no quieren que las mujeres estén deambulando alrededor de los hospitales, ya sea en Ingeniero Juárez, en Las Lomitas, entonces prefieren llevarlas. Practicarles cesáreas y si el chiquito necesita ir a neonatología, llevarlos unos 300 kilómetros más a Formosa Capital. ¿Cómo? Aplicando el protocolo sanitario de Gildo Infran, que es que viajan solos. Solo. En las ambulancias viajan los enfermos. ¿Y quiénes viajan ahí solos? Los chiquitos. Hay casos de chiquitos de 2, 3 días, 5 o 2 casos de Emiliana Mancilla que estuvo separada de su hijo 14 días o el de otra chica que no quiere dar su nombre que son 33 días. Y vos me vas a preguntar, ¿estos 2 casos están judicializados? No. Porque la justicia en Formosa no funciona hace un año. Si vos querés radicar... No funciona, pero para esto, si vos querés hacer una denuncia, está todo cerrado, no hay presencialidad, pero para esto funcionó en estos términos, ¿no? Un dictamen de un fiscal dando por sentado un montaje diciendo que se pagó y no hace ninguna denuncia al respecto. Digo, que la haga, porque si cree realmente que acá hubo un montaje y dice que tiene pruebas, debería ser una denuncia penal. El procurador, Lu, el jefe de los fiscales. Y a ustedes, no tenemos más tiempo, por eso tenemos que ir a la tanda, pero a ustedes, yo les recomiendo de verdad, vuelvan a ver la nota de Paula. Solo tienen que poner Paula Bernini y la van a encontrar y van a ver lo que pasa en Formosa. Vamos a la tanda, ya volvemos. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Mi amor, este fin de nos vamos a Entre Ríos. Estamos tan cerca y la pasamos bárbaro. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. El dolor desaparece. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277.
12 de la noche en punto empiezan formalmente a regir las nuevas restricciones del decreto presidencial. Se supone que si no sos esencial ya no podés salir a la calle hasta las 6 de la mañana. A no temer, hablamos con Diego Santilli hace un rato, dijo que si está justificado, que si estás volviendo a un trabajo, no te desesperes, no te van a meter preso, pero no se puede circular. Estamos acá, ahí estás viendo la calle, está con un movimiento normal para esta hora de las 12 de la noche. Son los que estarán volviendo. Estamos acá con Jason May, con Natalia Nivesquiviat. Ahora vamos a hacer el pase con Franco Mercuriali, que va a seguir minuto a minuto cómo va a ser esto. Yo quiero que Jason no nos entró su salida entera, pero él trajo algo que a mí me parecía súper interesante. ¿Tenés el bastón? Sí, lo tengo acá, Mostralo mientras esperamos a Franco. El bastón que es la papa caliente, ¿no? ¿Quién el bastón presidencial? ¿En Argentina? No, por supuesto. En Argentina es mejor salir corriendo, pero hay una encuesta de una universidad que le preguntó a la gente si fuese presidente ¿qué opción elegiría frente a la pandemia? ¿Es así, Jason? Exactamente. La Universidad Nacional de Quilmes, un equipo de sociólogos, le preguntó a diferentes personas qué harían. Bueno, cerrás todo y sacás la policía y gendarmería a la calle para que se respete de manera estricta estas nuevas restricciones, o lo haces de manera más laxa. Hay algunos datos interesantes. La mayoría votó esto, ¿no? De restringir. Mira. Obviamente que te lo preguntan y votas en tu casa. No, contestás de lo más fácil, claro, ¿no? Pero a ser presidente. Pero no sos. Exactamente. Pero lo más interesante de esto es que, más allá de si estabas a favor o en contra, reconocías que tenía un costo, que mucha gente iba a estar, le iba a agarrar bronca al presidente. O sea, que se iba a enojar con eso. Más allá de si cerraba un poco, cerraba mucho, cerraba bastante. Otro dato también de esta encuesta que me pareció interesante es que mucha gente, aunque hoy ya se confirmó, estaba de alguna manera en contra del IFE. En contra del IFE, eso es un datazo que mañana va a ser uno de los temas. Gracias, Natalia Nivesquiviat, por venir. Muchísimas gracias, es un placer. Una amiga, compañera de Clarín en redacciones. Gracias, Jason Sin. De banco. De banco, compartimos palta. Franco Mercuriali, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. 12 y 2 de la noche te va a tocar a vos contar minuto a minuto cómo es la